¿Saben qué es el colágeno? Bueno, todo el mundo está hablando del colágeno, creen que es el elixir de la juventud, que es lo máximo, pero ¿saben exactamente qué es y para qué funciona? Pues en el video de hoy te voy a hablar todo acerca del colágeno. Vamos con el intro. Tienes marcas en el mercado, pero es toxina o también el Pure Niacin. ¡No! Hola amantes de la belleza, yo soy el Dr. Cristian, médico estético, y en este canal exponemos todo acerca de la estética y tratamientos para una piel sana. Hoy les voy a hablar de qué es el colágeno, para qué funciona, dónde lo encontramos, qué es lo que de verdad degrada el colágeno, los suplementos de verdad funcionan y qué tratamientos podemos hacer para fomentar ese colágeno. Pues todo acerca del colágeno es lo que vamos a hablar hoy. Comencemos por saber qué es el colágeno. ¡Ah, los misterios de la vida! Bueno, entendamos que el colágeno es la proteína que en mayor cantidad tenemos nosotros en el organismo. Se habla que del 25 al 30% de todas las proteínas que tenemos pues son de colágeno. El colágeno es la verdad una molécula que está hecha por varios aminoácidos, o sea, otras proteínas más chiquitas, bueno, pero principalmente una triple hélice que está dado por hidroxiprolina, prolina y glicina. Esto componen el colágeno. Colágeno, la verdad, hay de varios tipos. De hecho, hay 28 tipos de colágeno. Lo podemos encontrar en los huesos, que generalmente es colágeno tipo 2, en la piel, en las uñas, en el cabello, que es colágeno tipo 1, en los cartílagos de las articulaciones, que es colágeno tipo 3, en el intestino, que generalmente es colágeno tipo 4, pero en general tenemos colágeno por todo nuestro organismo. Pero ¿por qué es tan importante el colágeno? ¿Qué función es la que tiene el colágeno? Estamos hablando de comida, ¿verdad? Pues bueno, la función del colágeno es principalmente de sostén, de soporte, de firmeza. Tengan eso presente. Lo que hace el colágeno en ese tejido conectivo, que es donde se encuentra, pues darle es soporte. De hecho, sin colágeno no pudiéramos ni caminar y no realizar ningún tipo de las funciones que realizamos normalmente. El colágeno se ha visto que generalmente después de los 25 y los 30 años empieza a disminuir en la producción del colágeno. Nosotros producimos colágeno toda nuestra vida, solo que en edades tempranas pues producimos más colágeno. Después de los 25 o 30 años se habla que cada año nosotros producimos colágeno mucho menos, alrededor de un 1 a 1.5% menos colágeno cada año estamos pues produciendo, y eso es bastante. Entonces obviamente es muy importante pues tanto la suplementación como qué procedimientos podemos para fomentar este tipo de colágeno. También con el paso del tiempo se ha visto que aumentan mucho más quien degrada ese colágeno. Debemos entender que así como producimos colágeno, también se producen ciertas sustancias que degradan o matan ese colágeno, que son las metaloproteinasas. Estas metaloproteinasas son enzimas que están asociadas pues a los radicales libres, al proceso oxidativo, a la inflamación y demás, que todo esto genera pues el proceso de envejecimiento. Entre más envejecimiento hay, más se produce radicales libres. Entre esto estas enzimas que se llaman metaloproteinasas, y estas se encargan de degradar el colágeno, o sea, dañar el colágeno. Entonces, a medida que envejecemos, no solo no producimos tanto colágeno, sino que producimos más sustancias que matan ese colágeno que tenemos. No puede ser. La degradación del colágeno también está asociada a diversos factores, pues está obviamente el genético por pues envejecimiento normal hereditario, pero también está asociado principalmente a la radiación ultravioleta. Hay muchos estudios que correlacionan directamente esa eliminación, o mejor dicho, mayor producción de metaloproteinasas para degradar el colágeno por pues la luz solar. También obviamente factores ambientales, de contaminación, pues como el cigarrillo, pues están asociados a producir aún menos o eliminar aún más rápido pues ese colágeno que tenemos. Bueno, ¿y en dónde nosotros encontramos colágeno? ¿De dónde estamos sacando ese colágeno? ¿Producimos colágeno? ¿Producimos así de la nada? Pues no, obviamente de los alimentos es donde lo obtenemos. Hay varios alimentos, pero generalmente los principales son pues las carnes rojas, y las carnes rojas principalmente las que estén alrededor del hueso. Sabemos que en el hueso hay muchísimo colágeno, ¿cierto? Pues si la carne que está alrededor del hueso, pues la que más colágeno va a tener. Por eso también se habla del caldo de patas, y el caldo de patas pues no es que sea un mito, la verdad sí tiene muchísima concentración de colágeno pues como suplemento pues dietario. Obviamente también lo encontramos en otros alimentos como es el huevo. El huevo tiene una alta carga de colágeno. También obviamente cierta comida de mar como los camarones, también las ostras,
las sardinas, bacalao, bueno, y ciertos alimentos marinos que tienen alta concentración de colágeno. Pero de ahí nosotros obtenemos el colágeno y así es como nosotros sintetizamos más colágeno de los alimentos. Y también nosotros evitamos esa degradación del colágeno pues comiendo antioxidantes. No estoy hablando de suplementos, sino de nuestra dieta normal. Estos antioxidantes los encontramos principalmente pues en frutos rojos, también pues en los cítricos que tienen vitamina C, y para decirles que la vitamina C también está asociada a la producción del colágeno. De hecho, la vitamina C está asociada a la producción de la hidroxiprolina, que es una de las cadenas que nosotros pues la necesitamos para formar el colágeno. Entonces, suplementación antioxidante, o sea, frutas y verduras, pues van excelentes para que nosotros podamos mantener aún más tiempo ese colágeno que producimos. Ahora sí, hablemos de suplementos. Los suplementos de verdad sirven. No. Bueno, sí. Y aquí hablamos del colágeno hidrolizado. ¿De verdad sirve el colágeno hidrolizado como suplemento? Pues bueno, la verdad es que sí sirve. ¿Qué quiere decir hidrolizado? Hidrolizado quiere decir que tiene mejor biodisponibilidad, o sea, lo podemos absorber mucho mejor, y nosotros, esas cápsulas que ustedes toman de colágeno no es la proteína de colágeno completa. De hecho, estamos ingiriendo partecitas, ¿sí? Partes más pequeñas, generalmente la hidroxiprolina, la prolina y la glicina, para que nuestro cuerpo forme ese colágeno, ¿sí? Solo tomar el colágeno, si hubiera una cápsula de solo colágeno y lo tomamos, ¿sí? Nuestro cuerpo no lo puede absorber porque es una proteína muy grande. Entonces, obviamente, lo que estamos ingiriendo son partecitas pequeñas, aminoácidos pequeños, para que nosotros formemos colágeno. Y hay varios estudios, si bien es controversial, pero en muchos estudios, de hecho, hay metaanálisis, que son los estudios más grandes, y se ha visto que sí aumentan sobre todo la hidratación, ¿sí? Y la firmeza a nivel de la piel, por ejemplo. Bueno, hay otros tipos de colágeno que también tienen señalización diferente, o sea que se fomenta más la producción de colágeno tipo 1, tipo 3, que es lo que queremos para la piel. Sin embargo, nosotros al ingerir colágeno, por lo general no es selectivo, o sea, vamos a producir colágeno de todo tipo 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 28, de todo tipo, ¿sí? Pero si bien es cierto, hay ciertos suplementos que tienen estudios que hacen mejor señalización para fomentar el colágeno que queremos, en este caso, pues que sería la piel. Pero sí funciona, no es la gran cosa, pero sí les va a ayudar como suplemento dietario, pues diario. Generalmente el colágeno lo ideal es que lo tomes diariamente, puede ser ciclado, o sea, por un periodo de 3 meses, esperas un tiempito, otros 3 meses y vuelves y lo retomas, o directamente lo puedes tomar diariamente pues toda tu vida. La verdad, en cuanto a forma, cómo tomarla, hay muy pocos estudios para yo decirte cuál sería la indicada, así que sin embargo se puede tomar todos los días sin ningún tipo de inconveniente. Obviamente también como suplementación pues le recomiendo los antioxidantes. Recordemos que los antioxidantes son los que van a eliminar esos enzimas o esos procesos oxidativos para que eliminen el colágeno, o sea, esas metaloproteinasas. Si nosotros tomamos antioxidantes, entonces, ¿qué antioxidante le recomiendo? Que es, la verdad, excelente, y aquí tenemos la astaxantina. La astaxantina, si bien nosotros mismos no la podemos producir en nuestro organismo, sí la podemos pues sintetizar y absorber, digamos, de suplementación. La astaxantina, ¿qué es? Es un derivado más o menos de los carotenoides, o sea, derivados de vitamina A, pero la verdad es diferente su estructura. Y lo encontramos en algas principalmente marinas, pero se ha visto que su potencia antioxidante es altísima, es grandísima. Entonces, como antioxidante pues lo podemos encontrar generalmente en cápsulas. Por lo general se toma 2 diarias después de alguna comida, y así todos los días, y tiene un gran pues potencia antioxidante, que es lo que queremos para eliminar esas metaloproteinasas y así no se degrade nuestro colágeno pues tan rápido. Y ahora sí hablemos de procedimientos que puedes realizarlo pues donde tu doctor favorito. ¿Qué puedes realizar? Pues miren, una puede ser las cámaras infrarrojas o terapia roja o terapia LED, ¿sí? Si han visto esas cámaras que uno pues se recuesta y está todo lleno de luz roja, pues se ha visto que a la longitud de onda que da esta luz roja, obviamente hay fomentación de bioestimulación de colágeno, también reparación de ATP, o sea de energía, y reparación muscular. Lo ideal obviamente es que estas terapias rojas o de luz roja lo puedes realizar pues pasando un día, ¿sí? Pero obviamente sería tenerlo pues del equipo en nuestra casa. Si no se puede, pues considera por lo menos realizártelo una vez por semana o una vez cada 15 días, pues también sería lo ideal. ¿Listo? Otro pues dentro de la tecnología que te puedes realizar son procedimientos de radiofrecuencia, monopolar, bipolar. Bueno, la radiofrecuencia es un equipo que se pasa en la piel y obviamente esta genera calentamiento a nivel dérmico, más o menos entre los 40 y 45 grados centígrados, que es lo que se ha visto que a esta temperatura genera bioestimulación o fomenta el estímulo de producción de colágeno.
Algo similar también estaría el ultrasonido, que va a realizar lo mismo, y en general todo tipo de tecnología con CO2 fraccionado o el energía switch, o sea, de láseres, generalmente generan bioestimulación y producción aún mayor de colágeno. Y por último, y de hecho el más importante, si lo que queremos es mejorar el colágeno en nuestra piel, pues son los bioestimuladores, que de hecho están mucho más de moda ahora. Bioestimulación quiere decir infiltrar ciertos rellenos dérmicos para generar y fomentar esa bioestimulación de colágeno. Los dos principales que les recomiendo, como siempre les he dicho, es la hidroxiapatita de calcio como Radies, que son esferitas de calcio que van a quedar a nivel dérmico y van a estar fomentando la producción de colágeno más o menos de 3 a 6 meses. Y también tenemos el ácido poliláctico como es Sculptra, y esto va a tener un efecto algo similar también en nuestra piel. Los dos van a fomentar la estimulación de colágeno y reponer la pérdida de colágeno que hayamos también tenido. Y con esto terminamos. La verdad fue un video un poco largo, pero espero que les haya quedado claro todo acerca del colágeno, para qué es, para qué sirve, dónde lo encontramos, suplementación, procedimientos y demás. Y como siempre, no olviden seguirme en mis redes sociales. Estoy por Instagram, por TikTok. No olvides de suscribirte, me das un like, activas esa campanita y te espero en un próximo video. Chao, chao.